Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles presentar un video bastante interesante e ilustrativo y al mismo tiempo didáctico, que enseña pues de una manera muy sencilla la forma de poder formular, valga la redundancia, ¿no? Las relaciones a través de fórmulas que se deducen, ¿no? Que existen entre las magnitudes que tienen un comportamiento proporcional entre sí, ya sea directo o sea inverso. Quise hacer este tipo de videos porque no he visto que hayan muchos en los que se publican básicamente en la red, ¿no? Así que acá voy a presentarles varios ejemplos, ¿no? Varios de ellos exámenes de admisión. Y vamos a comenzar con un primer ejemplo, ¿no? Que señala lo siguiente. Dice, el número de pasajeros que puede transportar un vehículo es directamente proporcional tanto a su largo como a su ancho y a la potencia de su motor, pero es inversamente proporcional a su peso. Y por otro lado, el problema señala de que si se sabe que un vehículo de 6 metros de largo, 2 metros de ancho, 2.400 kilogramos de peso y 70 horsepower de potencia puede transportar a 40 pasajeros, ¿no? Lo que se quiere hacer es hallar cuántos pasajeros pueden ser transportados por un vehículo que tiene un motor con 60 horsepower de potencia, que pesa 3.000 kilogramos, que tiene 7 metros de largo y 2.5 metros de ancho. Entonces, para este tipo de problemas siempre es conveniente hacer un cálculo previo, una señalización previa, ¿no? De cuáles son las variables pues, que intervienen, ¿no? Y así hemos hecho un pequeño cuadro, vamos a llamarlo así, ¿no? Donde se señala que M mayúscula va pues a señalar, ¿no? El número de pasajeros. VW mayúscula es el peso del vehículo en kilogramos, P mayúscula es la potencia del vehículo, medida pues en horsepower, ¿no? L es el largo del vehículo en metros y A es el ancho de dicho vehículo en metros. Esas son las variables que participan en el cálculo y entonces lo que vamos a hacer es evidentemente relacionar, ¿no? Estas variables. Para ello, pues hay una regla práctica que consiste básicamente en dividir a la variable incógnita, ¿no? Es decir, lo que se busca hallar, ¿no? Entre las variables directamente proporcionales a ella y multiplicarla por las que son variables inversamente proporcionales a ella, ¿no? Igualándolas pues a una constante de proporcionalidad que usualmente se llama K, ¿no? Entonces, en virtud de lo que el problema señala, se puede escribir básicamente la relación que tienen acá a la vista, que el número de pasajeros, ¿no? Va a ser multiplicado por el peso del vehículo, ¿no? Porque el problema señala que es inversamente proporcional a su peso, por eso se multiplica, mientras que el largo, el ancho y la potencia se dividen porque ellas son directamente proporcionales, y eso es igual a una constante de proporcionalidad que hemos llamado K, ¿no? Simplificando lo que hemos escrito, tendríamos acá una primera concepción de la fórmula que necesitamos determinar para poder hacer el cálculo y la resolución del problema. Entonces, en este caso, vamos a sustituir los datos que el problema señala, ¿no? Dice que se han podido transportar 40 pasajeros en un vehículo que pesa 2.400 kilogramos, que tiene 6 metros de largo, 2 de ancho, ¿no? Y una, básicamente, potencia de 70 horsepower. Bueno, haciendo las simplificaciones aritméticas que están a la vista, se determina pues que la forma más sencilla que tenemos para estipular el valor de la constante K es 800 entre 7. Bueno, una vez que la hemos hallado, la sustituimos en la fórmula previa que habíamos justamente hallado, entonces así tendríamos
que n por w dividido entre el producto de LA por P es igual a 800 entre 7. Y todo lo que hay que hacer es despejar la variable incógnita que es el número de pasajeros y entonces lo que divide pasa a multiplicar, ¿no? Y lo que multiplica pasa a dividir y acá tendríamos la fórmula que necesitamos para poder hacer el cómputo final de la exigencia pues, de este problema. Y entonces todo lo que hay que hacer a esta altura es sustituir los datos. Acá hemos cambiado el largo por 7 metros, el ancho es 2.5, la potencia es 60 horsepower, ¿no? Y debajo el peso, 3.000 kilos. Podemos hacer el cálculo aritmético que ahí figura directamente o con la ayuda de una calculadora, como quieran, y la respuesta que van a hallar es 40 pasajeros y esa sería, digamos, lo que estamos queriendo determinar, ¿no? Problema pues bastante bonito, interesante, que fue examen de admisión. Ahora, seguramente muchos de ustedes conocen el manejo de las proporciones, de la proporcionalidad directa e inversa, pero otros no. Entonces, o se han olvidado. Y vamos a hablar de algunos fundamentos básicos muy brevemente para fijar las ideas, ¿no? Y así decimos, en primer lugar, que dos cantidades variables son directamente proporcionales, o como también se dice, o están en razón directa, cuando la razón, que en realidad es el cociente, ¿no?, de sus valores correspondientes, es una cantidad constante. Y señala que cuando esto ocurre, ¿no?, sucede que si una de las cantidades aumenta, entonces la otra también debe de aumentar proporcionalmente. Y de igual modo, si una disminuyera, la otra también debería disminuir proporcionalmente, ¿no? Cuando eso pasa, se dice que las variables son directamente proporcionales. Muy bien, permítanme cuadrar la hoja para continuar con la explicación. Un ejemplo pues bastante simple tienen a la vista, ¿no? Vamos a decir acá, supóngase que 10 peras cuestan $2, entonces el doble, 20 peras, debe costar también el doble, o sea, 2 por 2, 4. 30 peras, que es el triple, debe costar el triple de 2, que es 6, y así sucesivamente. De manera tal que si empiezan a relacionar estas variables por cociente, 10 entre 2, eso da pues una constante 5. Y ven que se cumple una proporcionalidad directa, 10 entre 2 es igual a 20 entre 4, igual a 30 entre 6, y todo eso es 5, ¿no? Y en general esto podemos decir que las variables que están participando, si le llamamos A y B, entonces como son directamente proporcionales, se cumple pues lo que han visto, que el cociente entre ellos es una cantidad constante. Del mismo modo, ¿no? El caso contrario, decimos que dos cantidades variables son inversamente proporcionales entre sí o están en razón inversa cuando se cumple que el producto de sus magnitudes es pues una cantidad constante, ¿no? Y que cuando eso sucede, debe de ocurrir que si una variable aumenta, la otra, al revés, debe de disminuir proporcionalmente. Y si una disminuye, la otra debe hacer al revés, aumentar proporcionalmente. Entonces acá manda la relación del producto A por B, que suponiendo que así se llaman las variables, es igual a una constante K, ¿no? Y podemos básicamente señalar también un pequeño ejemplo típico de muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice que supongamos que 4 obreros tardan 16 días en ejecutar una obra. Entonces, el doble de obreros, 8, deberá tardar la mitad del tiempo, o sea, 16 entre 2, 8 días. Y así, 2 obreros tardarán, pues entonces, ¿no? Como es la cuarta parte, entonces sería 32, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces verifican, ¿no?, que se cumple que 4 por 16, que es con lo que ha comenzado el ejemplo, es el producto de 64. Y es el mismo para cada uno de los casos que se ha señalado. Así entonces queda claro que si estamos teniendo cantidades inversamente proporcionales, entonces la multiplicación entre esas variables debe dar una constante K, como acaban de ver. Ahora, para terminar, hay que decir que en general las clases de proporcionalidad entre estas variables pueden ser pues, resumidas de la forma siguiente, ¿no? Se dice que es simple
cuando participan dos variables, entre las cuales hay relaciones directas o inversas, y compuesta cuando participan más de dos variables. Y una observación importante, ¿no?, en el momento de resolver este problema, ¿no? Es importante que en todo problema que se quiera resolver, las variables pues, que están participando tengan la misma unidad de medida, ¿no?, para el caso de cada variable considerada, cualquiera que sea pues, el sistema de unidades que ustedes quieran emplear, ¿no?, según el problema les exija. Bueno, hecho esto, ya podemos pues, pasar a formalizar un segundo ejemplo, porque ya tienen en claro cómo trabajan las magnitudes directas e inversas, ¿no? Bien, a ver, dice la fuerza F mayúscula ejercida por el viento sobre la vela del mástil de una embarcación varía de modo directamente proporcional al área, que lo están llamando A mayúscula, de la vela, lógicamente, y también al cuadrado de su velocidad, ¿no? Que lo están señalizando por V mayúscula, obviamente del viento, ¿no? Y en fin, se han ayudado haciendo un experimento físico, el cual resulta que un viento con una velocidad de 27 kilómetros por hora, actuando sobre una vela de 1 metro cuadrado de área, eso genera una fuerza de 5 kilos. Y entonces nos piden hallar cuál es la fuerza, ¿no?, que genera un viento de 81 kilómetros por hora sobre una vela de 3.6 metros cuadrados de área. Muy bien. Entonces, como habíamos hecho el ejemplo, primero vamos a remarcar pues, simbólicamente cuáles son las variables que participan y sus unidades, ¿no? Entonces, así llamamos F mayúscula, la fuerza que ejerce el viento, medida en kilogramos. V mayúscula es la velocidad del viento, dada pues en kilómetros por hora. Y A mayúscula es el área de la superficie de la vela, dada pues o medida en metros cuadrados. Y entonces, en virtud de lo dicho por el enunciado, señala que esa fuerza es directamente proporcional al área y al cuadrado de la velocidad, por eso que están dividiendo y eso es igual a una constante K. Ahora nos ayudamos del resultado del experimento y decimos que hemos encontrado, ¿no?, en ese experimento una fuerza de 5, ¿no?, es al actuar sobre una vela de área de 1 metro cuadrado contra una velocidad de 27 kilómetros por hora, que está al cuadrado. Entonces esto me da pues el valor de la constante, que es 5 sobre 729, la cual reemplazo en la fórmula que tenía escrita anterior. Como ya tengo la constante, despejo de acá lo que necesito hallar, que es la variable principal del problema, que es la fuerza, y así tienen la fórmula que tienen acá a la vista, en la cual ya pues para hallar la respuesta todo lo que hay que hacer es sustituir los datos, ¿no?, que el problema quiere, y así entonces el área es 3.6, ¿no?, la velocidad es 81, que va al cuadrado, y en fin, los valores de 5 y 729 que han sido parte de la determinación de la constante, ¿no? Y ejecutando estos cálculos, ya sea directamente o con la ayuda de una calculadora, encuentran la respuesta del problema, que es 162 kilogramos, ¿no? Otro problema bonito, interesante, también examen de admisión. Bueno, yo creo, y más que creer, estoy convencido que este tipo de ejemplos que hemos hecho los va a ayudar muchísimo. Y en fin, de acuerdo al estilo que tengo en todos mis videos, les propongo pues un problema para que trabajen ustedes. Y ese problema tiene el enunciado siguiente. Dice, la energía cinética E mayúscula de un cuerpo es directamente proporcional tanto a su peso, que es W mayúscula, como al cuadrado de su velocidad v, ¿no?, o v, como lo quieran llamar. Y luego señala que hay un cierto experimento que ha determinado que un cuerpo de 8 newtons de peso, que se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo, tiene pues, ¿no?, una energía cinética, según si me permiten cuadrar, de 2 newtons por metro. Y entonces, en base a eso, nos piden hallar cuál es la energía cinética de un camión
de 30.000 newtons de peso que se mueve pues con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿no? Y acá tienen la respuesta de 187.000 newton metros, ¿no? Y como siempre, estilo también hacer, les propongo pues un solucionario para que hagan sus comparaciones, el cual les explico brevemente, ¿no? Primero se han identificado las variables, ¿no? Con sus unidades que participan, del modo que hemos hecho en los ejemplos resueltos, ¿no? Se ha planteado los asuntos de proporcionalidad y eso nos lleva a una primera fórmula, ¿no? Luego serán reemplazados los primeros datos para hallar la constante de proporcionalidad, la que se devuelve a la fórmula que tenía y así queda estipulada pues la fórmula que necesita usted para resolver el problema, de la cual despeja la variable principal, que es la energía cinética, que se quiere cuantificar, y luego reemplazan las magnitudes que enlazan y lo conducen a la respuesta que tienen acá a la vista, ¿no? Muy bien, reitero que como este tipo de problemas no he visto que hayan tratado este tema extensamente en otros videos de otras personas que hacen también el mismo trabajo que yo, ¿no? Bueno, voy a hacer otros videos más para extender más este tema para colaborar con su aprendizaje. Y bueno, a cambio de este esfuerzo que hago, les pido ¿no? que colaboren conmigo en el sentido que se suscriban pues, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes para poder seguir colaborando con su aprendizaje en todos estos temas. Muchas gracias y hasta el siguiente video.